desde hace algunos años es obligatorio en la Argentina que los enchufes de la corriente tengan 3 patitas. Si el artefacto que se va a conectar es un artefacto que es todo de plástico, que no tiene ninguna parte metálica susceptible de tener corriente, a una posición donde uno lo pueda tocar sin querer con la mano, esos artefactos, como una radio, por ejemplo, pueden tener un enchufe de 2 patitas nada más, pero las patitas chanfleaditas, ¿viste? Esas que son así, 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 como un techito, esas, así. Una vez, apenas salió esta norma, yo fui a un negocio porque necesitaba un enchufe de 2 patitas, porque no me acuerdo bien qué era, pero la cosa era que necesitaba un enchufe de 2 patitas. Entonces le pedí al empleado y me dijo muy serio, no, me dijo, y me mostró un cartel que había pegado en el negocio. Dice, está prohibido, por ley nacional está prohibido. De hecho, ahora sigue estando prohibido. Dice, está prohibido vender enchufes de 2 patitas. Ahora todos tienen que ser de 3 patitas. Y yo entonces, pues como hago chistes todo el tiempo, sin importarme si la gente me conoce o no, le dije, pero ¿será posible? Escúchame, le digo, estamos en la Argentina, ¿a quién hay que pasarle un soborno para que me consiga un enchufe de 2 patitas? Y el muchacho no entendió el chiste. Me dijo, me voy a fijar. Y se fue, y a los 5 minutos, porque estuvo revolviendo no sé dónde, apareció con un enchufe de 2 patitas. Ay, 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 ay. Nosotros tenemos un problema con la ley. Tenemos un problema con la ley. Digo nosotros, la cultura nuestra. Nosotros en general. Y si vos te fijas, hoy día este problema está a flor de piel. Ayer mataron a un chiquito precioso que estaba ya terminando el colegio, iba a empezar ingeniería el año que viene, con suerte, y lo mataron a 2 cuadras de la casa. Llegó a la casa herido con una puñalada en el pecho y cayó y murió en su vereda. Los que lo mataron, uno de los que lo mataron, ya había salido de la cárcel hacía unos pocos días. Entonces la gente se indigna y pide la pena de muerte. Entonces nosotros estamos entre la pena de muerte y la libertad a todos los presos, incluyendo al ex vicepresidente Vudú, que tiene un apellido parecido al mío, que es Gaidú, pero ese Du no es nada que ver con el otro Vudú. Y la gente se indigna, yo me indigno, a ver, yo me indigno, tú te indignas, él se indigna, nosotros nos indignamos, vosotros os indignáis, ellos se indignan y cuando nos indignamos pedimos la pena de muerte. Es decir, vamos medio como exagerados, ¿no es cierto? La muerte para todos o la libertad para todos los presos. Acordate que cuando comenzó la pandemia, con ese argumento, una cosa que hizo el gobierno nuestro en Argentina fue liberar miles de presos que salieron a la calle y hicieron verdaderos desastres. Entonces pasamos de pensar, está bien, ¿no? Pobre gente, si quedan presos se van a morir enfermos en la cárcel. No importa si los datos científicos decían que en la cárcel no hay mayor peligro de infectarse del COVID que afuera. Pero Pietragala, que es hasta ahora creo yo, es el ministro, se me escapa el título que tiene porque hay como 20 ministerios, pero él propugnó esta idea de que esa gente corría peligro, que había que soltarla. A Vudú, de hecho, lo soltaron porque dice que los hijitos de él tienen el derecho a tener a su papá con ellos, como si todos los demás presos que hay en el país no tuvieran hijos, o como si los hijos de los presos, del resto de los presos, no tuvieran los mismos derechos que los hijos de Vudú. Que con ver en la casa en que vive te das cuenta que es así efectivamente. Es decir, nuestra sociedad por un lado es extremadamente injusta, por otro lado es extremadamente justa, y entonces hay venganzas, la gente dice, no, a esto hay que matarlos, y se ponen a matar gente, y entonces muchos creyentes se preguntan, y de hecho algunos me han preguntado, ¿qué pasa con el tema de la pena de muerte? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, yo te voy a leer ahora un texto que dice,
la Biblia. Ahora, te advierto, la Biblia como tal es un libro dinámico, es decir, la Biblia fue pasando a través de muchos momentos históricos, a través de muchas circunstancias, de manera que cuando lea este texto, te tengo que advertir que este texto es de más de 1000 años antes de Cristo y que por eso este es un enfoque algo cerrado, porque la revelación de Dios a las personas fue aumentando. ¿Hasta cuándo? ¿Sigue aumentando el día de hoy? No, llegó en su plenitud en la vida de Jesús. De manera que en Jesús y en su tiempo se llegó a la plenitud, a la claridad total. Con una metáfora está explicado esto en la Biblia, donde dice que la luz de los creyentes es como la luz de la aurora, y esa es la idea, ¿no es cierto? De que el conocimiento de Dios es algo que comenzó como un amanecer, con una mera claridad que se va haciendo cada vez más firme, que se va estableciendo hasta que a mediodía el sol ese realmente quema. Y entonces nosotros tenemos eso ahora, ¿no? Una luz clara, vos querés cualquier cosa, podés verlo en Cristo, y en Cristo vas a ver, por ejemplo, podrías preguntarle a Cristo así idealmente, ¿no es cierto? ¿Qué piensas, Cristo, sobre la pena de muerte? Y Jesús, vos vas a ver que es una persona que cree en la redención de la persona, cree en la redención de la persona. Sin embargo, fíjate que él no se expresó sobre esto porque en su tiempo este no era un tema discutible. Lo que había llegado la cultura en el tiempo de Jesús es, sostenían la pena de muerte, pero eran selectivos para ver a quién mataban. Y entonces no mataban a estos que está mandado en Éxodo 12, yo voy a leer 12:12 en adelante, esos textos que conocemos, los conocemos bien, de hecho, salvo algún detalle que por eso te lo voy a leer, el famoso, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no es cierto? Ese concepto. El que hiera a otro y lo mate, será condenado a muerte, ¿sí? Muerte por muerte. Si el homicidio no fuese intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo le designaré. Así, aclaro, nombraron unas ciudades donde uno se podía ir a vivir y no pagar con la muerte si había matado a otro, y él decía que fue sin querer y los demás decían fue a propósito. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Entonces acá vos te das cuenta que este es un texto muy antiguo y anticuado, como para decir, ves que eso en la Biblia está de que hay que tener pena de muerte. Digo, por las dudas, que alguien me quiera matar a mí. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida.
Ahora, muchos critican sin conocer la Biblia, dicen, porque la Biblia es un libro que permite la muerte, dice, son todos talibanes los que la escribieron. Eso es por el desconocimiento de, en una época donde por rasparle el auto a un tipo, ese tipo iba con toda su familia y mataban a toda la familia del otro que le había raspado el auto, esta ley de que hay que llegar a un equilibrio donde hay un ojo, bueno, por un ojo. Si hay un diente, por un diente, no más que eso, esta ley fue un avance de la antigüedad. De hecho, las personas que estudian historia ven en los escritos contemporáneos de otros pueblos de esa misma época, de otros pueblos que no eran Israel, y las medidas son de ese otro tipo, regulan la venganza, regulan la muerte. Digo esto para que cuando uno tenga ganas de matar a alguien, quizá en vez de pensar en la vida como una cosa meramente individual, pensemos en algo que tenemos entre todos y que entre todos debemos cuidar.